A veces me pregunto si la arrogancia es una enfermedad degenerativa o simplemente una elección consciente. En el caso de Julián, mi esposo de hace 10 años, creo que era ambas cosas. Mientras me servía una copa de vino tinto esa noche de martes, lo observaba reírse a carcajadas frente a su madre, mi suegra, Elena. Se estaban burlando de mí. Otra vez. Pero cuéntale, Julián, decía Elena con esa voz meliflua que escondía espinas. Cuéntale a tu esposa lo que dijo el gerente hoy sobre los proyectos caseros. Julián se limpió una lágrima de risa falsa y me miró con una mezcla de lástima y superioridad que solía hacerme hervir la sangre, pero que ahora, curiosamente, solo me producía una calma gélida. Ay, mi amor, es que el gerente no entiende que hoy en día cualquier persona con una laptop cree que tiene una empresa. Le contaba a mamá que tu negocito de consultoría logística es tierno. Realmente tierno. Es como si jugaras a las casitas, pero con hojas de Excel. No te lo tomes a mal, pero deberías dejar de gastar tanto en electricidad quedándote despierta hasta las 3 de la mañana. Ese dinero nos vendría mejor para las vacaciones en Cancún que mi bono de fin de año va a pagar. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Julián no sabía que su bono de fin de año apenas cubría sus deudas de juego y las cenas costosas que ostentaba en Instagram. Lo que él llamaba mi negocito, era en realidad una firma de consultoría externa que operaba bajo un nombre fiscal genérico, y que, en los últimos 3 años, había absorbido contratos que harían que su jefe se arrodillara ante mí. Pero para él, yo solo era la esposa que hacía cosas en la computadora, mientras él era el gran ejecutivo de ventas. Tienes razón, Julián, dije con suavidad. Quizás le dedico demasiado tiempo. Es que no tienes visión, querida, intervino Elena, ajustándose el collar de perlas que, por cierto, yo había pagado indirectamente a través de una donación anónima a la cuenta de Julián, cuando él estuvo a punto de ir a la cárcel por un fraude menor hace 2 años. Un hombre necesita una mujer que lo apoye, no una que pierda el tiempo en fantasías. Julián es el pilar de esta casa. Sin su sueldo ni siquiera tendríamos este techo sobre nuestras cabezas. Ese era el mantra favorito de ambos. La casa. Una residencia de estilo moderno, con ventanales de piso a techo y un jardín que requería un mantenimiento de $1,000 al mes. Julián se jactaba ante todos sus amigos de que él había conseguido este patrimonio para su familia. Lo que nunca mencionó, porque su ego no le permitía leer la letra pequeña de los contratos que firmaba borracho de autosuficiencia, es que la propiedad estaba a nombre de una sociedad holding, de la cual yo era la única accionista. Pero el desprecio no se quedaba en las palabras. El ambiente en esa casa era tóxico. Durante meses, Julián había empezado a llegar tarde, oliendo a un perfume floral barato que no era el mío, y siendo cada vez más descuidado con su teléfono. Ya ni siquiera se molestaba en esconderlo. El gran ejecutivo se sentía tan seguro de mi sumisión y de mi supuesta dependencia económica, que creía que yo era ciega. Mañana voy a llegar tarde, dijo Julián, levantándose de la mesa sin siquiera recoger su plato. Tengo que cerrar un trato importante. Es un cliente nuevo, muy exigente. ¿Un cliente que usa la Vie ESTBL de Lancôme? Pregunté manteniendo mi vista fija en el vino. El silencio que siguió fue denso. Julián se tensó por un segundo, pero luego soltó una risita nerviosa y me miró con desdén. ¿Ves? Por eso tu negocito no crece. Eres paranoica. Estás tan estresada por tus planillas que imaginas cosas. Ese perfume es del ambientador de la oficina de ventas. No seas ridícula, Lucía. Me das dolor de cabeza. Se dio la vuelta y se fue a su estudio. Elena me lanzó una mirada de triunfo antes de seguirlo. Me quedé sola en el comedor, rodeada de muebles caros que ellos creían que el talento de Julián había comprado. Me levanté y caminé hacia el pequeño despacho que ellos llamaban mi rincón de juegos. Abrí mi laptop. No entré a Excel. Entré al sistema de monitoreo de cámaras de seguridad de una propiedad que Julián no sabía que yo poseía. Un apartamento de lujo en el centro. El lugar que él creía que pertenecía a un amigo que se fue al extranjero y que le había prestado las llaves para reuniones de negocios. En la pantalla la imagen se aclaró. Ahí estaba él, entrando al apartamento apenas 20 minutos después de salir de casa bajo el pretexto de una emergencia de oficina.
Pero no estaba solo. Iba acompañado de una mujer joven, una de las pasantes de su empresa, la misma que él describía como una pobre chica que no sabe ni usar la fotocopiadora. Lo vi servirse un trago de mi whisky caro. Lo vi besarla en el sofá que yo había elegido. Pero lo que realmente me hizo sonreír no fue la rabia. Fue la carpeta que tenía sobre mi escritorio. Era el informe de auditoría de mi empresa. Julián creía que yo era una consultora independiente mediocre. No sabía que mi firma era la dueña de la deuda hipotecaria que él había solicitado en secreto para cubrir sus desfalcos, ni que la propiedad donde estaba ahora mismo, y la casa donde dormía su madre, estaban a punto de entrar en un proceso de ejecución que yo misma había orquestado. Había encontrado la pieza final del rompecabezas, un documento firmado por él, donde me cedía plenos poderes sobre sus activos personales, a cambio de que yo administrara sus impuestos el año pasado. Él ni siquiera lo leyó. Pensó que era un formulario más para que su esposa secretaria le hiciera el trabajo aburrido. Esa noche, mientras los veía a través de la cámara, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado. Licenciado, proceda, dije con una voz tan fría que hasta yo me desconocí. Quiero el aviso de desalojo listo para el lunes. Y asegúrese de que la notificación de divorcio le llegue directamente al apartamento del centro. Quiero que la reciba mientras está en su reunión de negocios. Cerré la laptop. Julián se había burlado de mi pequeño negocio durante años, llamándome insignificante. Lo que nunca entendió es que, en el mundo real, no gana el que más grita, sino el que posee los títulos de propiedad. El silencio de la casa después de que Julián se marchaba a sus reuniones, era mi momento favorito. No porque me sintiera sola, sino porque era el único momento en que el aire no se sentía pesado por su arrogancia. Me senté en mi escritorio, y abrí el cajón con doble fondo. Ahí descansaba una carpeta negra que contenía la verdadera historia de nuestro matrimonio, una que ni Julián ni Elena sospechaban que existía. Para entender por qué estaba haciendo esto, hay que entender quién era Julián. Al principio, su confianza me atrajo, parecía un hombre que sabía lo que quería. Pero el éxito, o la apariencia de éste, lo pudrió. Cuando mi empresa empezó a despegar de verdad hace 4 años, cometí el error de intentar compartir mi alegría con él. Julián, cerré el contrato con la operadora portuaria, le dije emocionada, mostrándole mi teléfono. Él ni siquiera levantó la vista de su televisor. Qué bien, Lucía. Ahora ya tienes para comprarte esos zapatos caros que tanto te gustan, y dejar de pedirme para el salón de belleza. Aunque seamos honestos, seguro te dieron el contrato por lástima. Las empresas grandes siempre tienen una cuota de pequeños proveedores para deducir impuestos. No te creas empresaria, solo eres una beneficiaria del sistema. Ese día, algo murió dentro de mí. Pero lo que realmente selló su destino fue lo que ocurrió con mi padre. Cuando mi papá enfermó, necesitaba un tratamiento costoso. Yo tenía el dinero, pero estaba invertido en activos de la empresa que no podía liquidar de inmediato. Le pedí a Julián que me prestara de sus ahorros, prometiendo devolvérselo con intereses en un mes. No voy a tirar mi dinero en un pozo sin fondo, Lucía, me dijo, mientras se ajustaba un reloj de $3,000. Tu padre ya está viejo. Además, si tu negocito fuera tan rentable como dices, no estarías pidiéndome limosna. Aprende a administrarte. Mi padre falleció 3 semanas después. Julián fue al funeral solo para tomarse fotos abrazándome y subirlas a LinkedIn, con un texto sobre apoyar a la familia en tiempos difíciles. Fue en ese preciso instante mientras veía el flash de su cámara frente al ataúd de mi padre cuando decidí que no solo lo dejaría, sino que lo desmantelaría pieza por pieza. Empecé el plan con una paciencia quirúrgica. Julián era perezoso, odiaba los trámites, odiaba leer y sobre todo, amaba sentirse superior. Aproveché eso. Mi amor, le dije un día, meses después. Para que no pierdas tiempo con los contadores, ¿por qué no consolidamos nuestras firmas bajo una estructura de administración única? Así yo me encargo de todo el papeleo aburrido, y tú solo te dedicas a ser el gran ejecutivo. Él aceptó encantado. Se sentía como un rey que acababa de contratar a una secretaria gratis. Lo que firmó no fue una simple consolidación de cuentas.
Fue una sesión de derechos de representación legal a favor de una sociedad de gestión de activos llamada Atenea S.A., una empresa fantasma de la cual yo era la única beneficiaria. A través de Atenea, empecé a comprar las deudas de Julián. Porque sí, mi esposo era un desastre financiero. Para mantener su estilo de vida de macho alfa, pedía créditos personales a tasas de interés altísimas. Yo los compraba todos. Me convertí en su acreedora sin que él lo supiera. Cada vez que él me humillaba en una cena familiar, yo compraba otra de sus facturas vencidas. Cada vez que Elena me llamaba mantenida, yo movía un activo de Julián a mi nombre. La humillación pública, sin embargo, no cesaba. Un viernes, invitó a sus colegas de la oficina a cenar. Yo había preparado una cena gourmet, pero Julián decidió que era el momento perfecto para hacerme quedar mal frente a su jefe. Mi esposa es el ejemplo perfecto de la economía creativa, dijo, riendo con una copa de coñac en la mano. Ella cree que mueve el mundo desde su laptop, pero la verdad es que si yo no pagara el internet, su imperio se desmorona. ¿Verdad, Lucía? Ve a traernos más hielo, por favor. Deja de intentar parecer una invitada más. Sus colegas rieron con incomodidad. Elena, sentada en la cabecera, asintió con una sonrisa gélida. Es que Lucía no entiende su lugar, señor director. Ella no sabe que el brillo de una mujer es siempre el reflejo del sol de su marido. Me di la vuelta y fui por el hielo. En la cocina respiré profundo. No estaba llorando, estaba contando. El lunes siguiente realicé el movimiento maestro. Julián necesitaba un préstamo urgente para cubrir un agujero que dejó en los fondos de su oficina. Sí, también estaba robando en su trabajo para impresionar a su amante. Yo le proporcioné el dinero a través de un prestamista privado. Las condiciones eran sencillas. La casa de mi suegra y nuestra propia residencia quedaban como garantía colateral directa. Julián firmó tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de que el prestamista era nuevamente Atenea S.A. Estaba usando mi dinero, el de mi negocito, para salvar su pellejo, mientras seguía usándolo para comprarle joyas a su amante. Esa noche, mientras él dormía roncando con la satisfacción de haber solucionado sus problemas, yo estaba en la sala con una linterna, revisando los últimos extractos bancarios. Había descubierto que Julián no solo me engañaba, sino que estaba usando la cuenta de ahorros que supuestamente era para nuestro futuro hijo, para pagar el alquiler del apartamento donde escondía a la pasante. El ultimátum llegó a la mañana siguiente. Estábamos desayunando cuando Elena entró con un catálogo de remodelación. Julián querido, he decidido que vamos a derribar la pared del jardín para ampliar mi solarium, dijo, ignorándome por completo. Lucía, tú tendrás que mover tu oficina al sótano. Necesitamos ese espacio para mis plantas exóticas. Además, no es como si tu trabajo necesitara luz natural para hacer facturitas. Julián asintió, masticando su tostada. Me parece bien, mamá. Lucía, empaca tus cosas de esa habitación para el fin de semana. No quiero discusiones. Mi casa, mis reglas. Lo miré fijamente. Su mandíbula se movía con arrogancia. ¿Tu casa, Julián? Pregunté con una calma que debió haberlo asustado. ¿Mi casa? Repitió él, golpeando la mesa. Y si no te gusta, puedes irte con tus archivos a otra parte. Pero recuerda, fuera de aquí, no eres nada. Sin mi apellido y mi dinero, morirías de hambre en una semana. Tienes hasta el domingo para despejar el estudio. Es mi última palabra. Se levantó y me lanzó una servilleta usada sobre mi plato. Elena soltó una risita burlona. Ya escuchaste, querida. Al sótano, donde pertenecen las cosas que no se ven. Me quedé mirando la servilleta sucia sobre mi comida. Mi mano fue hacia mi bolsillo, donde sentía la llave electrónica del apartamento del centro. El domingo no iba a mover mi oficina al sótano. El domingo iba a ejecutar la cláusula de incumplimiento de la hipoteca que ellos mismos habían firmado. Está bien, dije en un susurro. Tendrán todo el espacio que se merecen. Julián no sabía que acababa de firmar su propia sentencia de desalojo. Esa misma tarde, recibí un correo de mi detective. La trampa estaba puesta. Julián acababa de citar a su amante en el apartamento del centro para celebrar su nuevo préstamo. No sabía que el contrato de ese apartamento vencía exactamente en 48 horas,
y que la nueva dueña no tenía ninguna intención de renovar el contrato. La agonía de fingir derrota es, curiosamente, una de las experiencias más liberadoras que he tenido. Durante los días siguientes me moví por la casa como una sombra. Empecé a meter libros en cajas, a desmantelar mi escritorio y a llevar mis cosas al sótano, tal como ellos habían exigido. Julián pasaba por el pasillo y me miraba con una sonrisa de suficiencia, dándome palmaditas condescendientes en el hombro. Así me gusta, Lucía. Aceptando la realidad. Ves que cuando dejas de ser tan terca, las cosas fluyen mejor, me decía, sin saber que en esas cajas no solo había libros, sino los originales de las auditorías que lo destruirían. Elena, por su parte, ya estaba supervisando a los obreros. La oía en el jardín, señalando con su dedo enjollado hacia mi ventana. Esa pared vuela primero, decía con un placer casi infantil. Yo la observaba desde la cocina, tomando café en una de las tazas de porcelana que yo misma había comprado. Disfrutaba verla planificar sobre un terreno que ya no le pertenecía. Porque esa era la clave. Ellos seguían viviendo en una simulación de poder, mientras yo ya poseía la realidad. El jueves por la tarde, Julián cometió el error que yo estaba esperando. Entró en la cocina, visiblemente nervioso, pero tratando de ocultarlo con su habitual tono de mando. Lucía, necesito que firmes esto. Es una actualización de los seguros de la casa y del apartamento del apartamento de mi amigo que administro. El banco dice que falta una firma de cónyuge por el tema de la sociedad de gestión. Es un trámite estúpido, fírmalo rápido. Me puso un fajo de papeles sobre la barra. Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, sino de una excitación fría. Sabía perfectamente qué era ese documento. No era un seguro. Era una declaración jurada de activos donde él, en su desesperación por obtener más liquidez para mantener a su amante, estaba consolidando todas sus supuestas propiedades bajo la estructura de Atenea S.A. para intentar pedir otro préstamo. Él creía que Atenea era una entidad bancaria externa. No había leído que, al firmar eso, estaba reconociendo que todos sus bienes estaban en garantía por deudas vencidas que yo ya había comprado. ¿Estás seguro de que debo firmar esto sin leerlo, Julián? Pregunté, sosteniendo el bolígrafo. Por Dios, Lucía. No empieces con tus ínfulas de abogada de pacotilla. No entenderías ni la primera página. Son términos financieros de alto nivel. Solo firma y vuelve a tus cajitas en el sótano. Tengo prisa, voy a una cena de negocios muy importante. Negocios, claro. Sabía que esa noche se vería con Valeria, su amante, en el apartamento. Le había prometido que, pronto, vivirían juntos en una casa igual de grande que la nuestra. Lo sabía porque había instalado micrófonos en el apartamento la semana pasada. Firmé, con una caligrafía clara y elegante. Julián arrebató los papeles de mis manos sin siquiera darme las gracias. Perfecto. Con esto, mi negocio, enfatizó las palabras burlándose de mi tono, va a subir a otro nivel. Mañana seré un hombre mucho más rico. Y tal vez, si te portas bien, te compre un escritorio nuevo para tu sótano. Salió de la casa silbando. Lo vi alejarse en su auto deportivo, ese que también estaba a nombre de la sociedad, y cuya cuota de arrendamiento vencía mañana. El viernes por la mañana, la tensión en la casa era casi eléctrica. Elena estaba eufórica. Había invitado a sus amigas del club de té para celebrar la expansión de la casa. Yo estaba en el sótano, pero no empacando. Estaba frente a mi laptop, coordinando con el equipo de ejecución legal y los oficiales de justicia. Todo listo, señora, me dijo mi abogado por teléfono. El juez ha firmado la orden de toma de posesión inmediata por falta de pago y fraude en las garantías. Tenemos los vídeos del apartamento del centro, las pruebas de los fondos desviados, y lo más importante, el documento que él firmó ayer donde admite que todos los activos pertenecen a la administración de Atenea. ¿Y la notificación de desalojo? Pregunté. Se entregará en 3 puntos simultáneamente a las 6 de la tarde. Aquí en la casa principal, en la casa de su suegra, y en el apartamento del centro. Julián no tendrá dónde esconderse. Colgué, eran las 2 de la tarde. Subí a la sala. Elena y sus 3 amigas estaban tomando té, riéndose de lo difícil que es conseguir buena ayuda doméstica hoy en día. Cuando me vieron aparecer, Elena arrugó la nariz. Lucía, ¿qué haces aquí arriba?
te dije que hoy vendrían mis amigas. No das una buena imagen con ese aspecto de trabajadora cansada. Ve abajo y tráenos más galletas de almendra. Me acerqué a la mesa. Me mantuve de pie, con la espalda recta, mirándola directamente a los ojos. No como la nuera sumisa, sino como la dueña de la propiedad. No habrá más galletas, Elena, dije con voz firme. De hecho, le sugiero a tus amigas que terminen su té rápido. El servicio de mudanzas llegará en unas horas y no quiero que sus cosas se mezclen con el inventario de embargo. Elena soltó una carcajada estridente, contagiando a sus amigas. ¿Embargo? ¿De qué hablas, pobre loca? Julián acaba de cerrar un trato millonario. Esta casa es más nuestra que nunca. Vuelve a tu cueva antes de que le diga a mi hijo que te mande a un psiquiátrico. Llama a Julián, Elena, respondí, sacando mi teléfono. Pídele que te explique por qué el pago de la hipoteca de esta casa salió de mi cuenta personal los últimos 6 años. Y pregúntale por qué ayer firmó un documento donde admite que no tiene ni un centavo a su nombre. En ese momento, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Julián. Ella lo leyó y su rostro pasó de la burla a una palidez mortal. El mensaje, según supe después, era una alerta del banco notificándole que todas sus tarjetas personales habían sido canceladas por actividad sospechosa, una orden que yo había ejecutado como su representante legal. ¿Qué has hecho?, susurró Elena levantándose, mientras sus amigas observaban incómodas. Solo estoy haciendo negocios, Elena, dije, dándome la vuelta. Mi negocito acaba de comprar tu vida entera. Terminé de subir las escaleras mientras oía los gritos histéricos de mi suegra. El caos estaba comenzando, pero esto solo era el preámbulo. El verdadero golpe vendría a las 6 de la tarde, cuando Julián abriera la puerta del apartamento del centro, esperando encontrar a su amante y en su lugar, se encontrara con la realidad de su ruina. A las 5:45 de la mañana de la tarde, me detuve frente al edificio de lujo en el centro. El cielo estaba teñido de un naranja violento, casi como si el mundo supiera que algo estaba a punto de arder. Me ajusté el abrigo y verifiqué mi bolso. Ahí estaban los documentos originales, la orden judicial y una copia del contrato de arrendamiento que terminaba exactamente en 15 minutos. Subí por el ascensor privado en silencio. Mi corazón no latía con fuerza por miedo, sino con la precisión de un reloj suizo. Al llegar al piso 12, escuché risas y música suave proveniente del interior. Saqué mi llave electrónica por última vez. Al deslizarla, el pitido verde sonó como un disparo de salida. Abrí la puerta. El aroma del perfume, la Biest Belle, inundó mis fosas nasales mezclado con el olor a champán caro. En el sofá que yo había pagado, Julián estaba sentado con una copa en la mano, riendo mientras Valeria, la pasante, se acurrucaba contra su hombro. Al verme, Julián se quedó petrificado. Su copa tembló, dejando caer unas gotas sobre la alfombra de seda. «Lucía, ¿qué diablos haces aquí? ¿Cómo entraste?» Su voz era un crujido de pánico mal escondido. Valeria se levantó de un salto, tratando de arreglarse la blusa. Me miró con una mezcla de confusión y desafío juvenil. «Julián, ¿quién es ella?», preguntó la chica con esa voz chillona que él solía llamar encantadora. «Soy la dueña de la casa, querida», dije caminando hacia el centro de la estancia con una calma absoluta. «Y también la mujer que paga el sueldo de este hombre, aunque él todavía no lo procese». Julián recuperó parte de su arrogancia y se puso de pie, tratando de inflar el pecho. «Te has vuelto loca. Lárgate de aquí ahora mismo. No sé cómo me seguiste, pero este es el apartamento de un socio. No tienes ningún derecho a estar aquí». «¡Seguridad!», gritó hacia la nada. «No te molestes, Julián», respondí, dejando la carpeta negra sobre la mesa de mármol. El personal de seguridad ya recibió la notificación. A partir de las 6 de la tarde, es decir, en 10 minutos, este apartamento ya no está bajo el contrato de arrendamiento de tu supuesta empresa. La nueva propietaria, que soy yo a través de Atenea S.A., ha decidido no renovar. Y como el depósito se pagó con fondos malversados de mi propia consultoría, el desalojo es inmediato. Julián soltó una carcajada nerviosa, mirando a Valeria como buscando aprobación. ¿Ves? Te dije que estaba mal de la cabeza. ¿Atenea S.A.? ¿Tú? Lucía, por favor. Ese es un fondo de inversión internacional.
Tú no puedes ni configurar una impresora sin ayuda. Deja de hacer el ridículo, y vete antes de que llame a la policía por allanamiento. Llámalos, por favor. De hecho, ya vienen para acá, dije, señalando la ventana, donde las luces azules y rojas empezaban a rebotar contra los edificios vecinos. Pero no vienen por mí. Vienen a escoltarlos a ambos fuera de la propiedad. Y en tu caso, Julián, tienen una orden de comparecencia por fraude financiero y apropiación indebida de activos. Le extendí la primera hoja de la carpeta. Era la copia del documento que él había firmado el día anterior. Ese que llamó trámite estúpido. Leí la cláusula de la página 4, Julián. Esa que dice que reconoces que todos los fondos utilizados para el mantenimiento de esta propiedad y de tus vehículos personales provienen de préstamos otorgados por Atenea S.A., y que, ante cualquier inconsistencia, cedes la totalidad de tus activos y tu representación legal. ¿Recuerdas que me pediste que lo firmara rápido, porque tenías una cena? Bueno, yo ya lo había firmado como acreedora antes de que tú pusieras tu rúbrica como deudor. Julián empezó a leer. Sus ojos se movían frenéticamente de izquierda a derecha. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco ceniza del terror. Esto no puede ser legal. Me engañaste. Me hiciste firmar esto bajo coacción, gritó, lanzando los papeles al suelo. No hubo coacción, Julián. Hubo negligencia de tu parte. Estabas tan ocupado burlándote de mi negocito, que no te diste cuenta de que ese negocio era el que compraba tus deudas, el que pagaba la hipoteca de tu madre, y el que mantenía viva la ilusión de tu éxito. Te creíste tan superior que pensaste que yo era invisible. Y ser invisible es la mejor ventaja estratégica del mundo. Valeria, dándose cuenta de que el barco se hundía, empezó a recoger su bolso. Julián, dijiste que este lugar era tuyo. Dijiste que tenías millones en la cuenta. Cállate, Valeria, le espetó él, descargando su frustración en ella. Oh, no la trates así, Julián, dije con ironía. ¿Ella solo es una víctima más de tu delirio? Pero no te preocupes, ella también tiene que irse. Los oficiales están en el pasillo. En ese momento, 2 oficiales de policía y mi abogado entraron al apartamento. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido de los papeles siendo recogidos por mi abogado. Señor Julián, tiene 15 minutos para retirar sus pertenencias personales. El resto de los bienes muebles, incluyendo el arte y los licores, están bajo embargo preventivo, dijo el oficial con voz monótona. Julián me miró con un odio puro, pero debajo de ese odio había una súplica patética. Lucía, no puedes hacerme esto. Mi madre, Elena, está en la casa. No tiene a dónde ir. Elena ya recibió su notificación. Respondí sin un ápice de remordimiento. De hecho, mis hombres ya están cambiando las cerraduras de la casa principal. Ella puede quedarse con su ropa y sus perlas falsas. El resto, incluyendo el coche que le regalaste con mi dinero, se queda en la propiedad. Eres una perra fría. Rugió él, intentando abalanzarse hacia mí, pero un oficial lo detuvo de inmediato. No, Julián. Soy una empresaria. Y como tú bien dijiste, el mundo de los negocios es para los que tienen visión. Tuviste una secretaria obediente. Yo vi un activo tóxico que necesitaba ser liquidado. Lo vi ser escoltado hacia la salida, con las manos temblorosas y la dignidad arrastrada por el suelo. Valeria salió detrás de él, cubriéndose la cara con su bolso de marca, que probablemente también sería confiscado en la demanda civil. Me quedé sola en el apartamento. Me acerqué al mueble bar, serví una copa del champán que él había abierto y caminé hacia el ventanal. La ciudad brillaba a mis pies. Por primera vez en 10 años, el aire que respiraba era completamente mío. Pero esto no había terminado. Faltaba el cierre legal, el clímax donde cada centavo que me robaron volvería a su legítima dueña. El lunes por la mañana, el vestíbulo de la sala de audiencias olía a cera de madera y a una justicia que se había cocinado a fuego lento. Yo estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje de sastre azul marino, impecable, sosteniendo una taza de café con la mano más firme de mi vida. Julián entró 5 minutos tarde. Ya no era el gran ejecutivo de trajes italianos. Su camisa estaba mal planchada, y sus ojos inyectados en sangre,
delataban una noche de poco sueño y mucho alcohol barato. Detrás de él, Elena caminaba como si la hubieran arrastrado a un matadero, aferrada a su bolso de mano como si fuera un salvavidas. Al verme, Elena intentó recuperar su antigua altanería. Se acercó a mí con el dedo índice levantado. Disfrútalo mientras puedas, víbora. Siseo. Mi hijo tiene amigos en lugares altos. Este jueguito tuyo de la empresa fantasma se va a caer en cuanto el juez vea que nos engañaste. Nos dejaste en la calle. A una mujer de mi edad, no tienes alma. Lo que no tengo, Elena, es paciencia para tu hipocresía, respondí sin levantar la voz. Y te sugiero que guardes silencio. Cada palabra que sale de tu boca en este edificio está siendo registrada. El juez entró y la sala se sumergió en un silencio sepulcral. Mi abogado, el licenciado Estrada, no perdió el tiempo. Con la eficiencia de un verdugo, presentó la montaña de pruebas, registros bancarios que mostraban cómo Julián desviaba fondos para su amante, facturas de la hipoteca pagadas íntegramente por mi consultoría, y, el clavo final en el ataúd, el reconocimiento de deuda firmado por Julián bajo su propio puño y letra. Su señoría, dijo Estrada, proyectando una gráfica en la pantalla de la sala. El señor Julián no solo es insolvente, sino que ha operado de manera fraudulenta utilizando la buena fe de su cónyuge. La empresa Atenea S.A., representada por mi cliente, no ha hecho más que ejecutar las garantías legales que el mismo demandado ofreció voluntariamente para cubrir sus desfalcos previos. El abogado de Julián, un hombre que parecía saber que no le iban a pagar los honorarios, intentó una defensa patética. Mi cliente fue inducido al error por una esposa manipuladora que ocultó su verdadera capacidad económica para atraparlo en una red de deudas. El juez lo interrumpió con un golpe de mazo. ¿Inducido al error? El señor Julián es un ejecutivo de ventas con años de experiencia. Si firma documentos sin leerlos, eso no es manipulación, es negligencia absoluta. Y si usa el dinero de su cónyuge para mantener una vida paralela, eso tiene un nombre: abuso patrimonial. Vi cómo Julián se hundía en su silla. Su madre, a su lado, empezó a sollozar dramáticamente, pero nadie en la sala le prestó atención. La sentencia fue una melodía para mis oídos. El juez dictaminó la validez total de las transferencias de propiedad. La casa, el apartamento del centro, los 2 vehículos de lujo y hasta las cuentas de ahorro residuales pasaron a ser propiedad exclusiva de la sociedad controlada por mí como compensación por daños y perjuicios. Pero el clímax no fue solo legal, fue personal. Al salir de la sala, Julián me interceptó en el pasillo. Estaba desesperado. Intentó tomarme de las manos, pero Estrada se interpuso con un brazo de acero. Lucía, por favor, detén esto. No puedo volver a casa de mi madre. Ella ni siquiera tiene casa ya. Tú también la embargaste. Dame al menos el auto. ¿Cómo voy a ir a trabajar? Si me dejas sin nada, perderé mi empleo. Ya perdiste tu empleo, Julián, le dije, sacando un sobre de mi bolso. Esta mañana mi firma de consultoría terminó la auditoría externa que tu empresa nos encargó el mes pasado. El reporte sobre tus gastos de representación injustificados ya está en el escritorio de tu jefe. Te están esperando para que firmes tu renuncia voluntaria si quieres evitar una denuncia penal por robo. Julián se tambaleó como si le hubiera dado un golpe físico. Su mundo, construido sobre mentiras y el menosprecio hacia mí, se había evaporado. ¿Por qué? Susurró con la voz quebrada. Éramos un equipo. No, Julián. Tú eras un parásito, y yo era el huésped. Tú creías que yo era pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Me llamaste negocito, te burlaste de mis horas de sueño, me hiciste sentir que mi inteligencia era un estorbo para tu ego, pero mientras tú gastabas en apariencias, yo invertía en realidad. Tú jugabas a las casitas, yo estaba comprando el vecindario. Elena se acercó, roja de furia. Eres una mujer malvada. Mi hijo te dio su apellido. Y yo le di de comer durante 5 años, respondí, mirándola con desprecio. Ahora, si me disculpan, tengo una cita con el equipo de mudanzas. Hay muchas cosas en mi casa que quiero tirar a la basura, y sus maletas están en la acera esperando a que las recojan. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. Podía oír los gritos de Elena insultándome y los sollozos de Julián, pero el sonido de mis tacones sobre el mármol era más fuerte. Era el sonido de la propiedad. Era el sonido de la libertad.
Esa tarde regresé a la casa grande. Los cerrajeros ya habían terminado. Entré y vi el espacio vacío donde antes estaba mi pequeño escritorio del sótano. Fui a la sala principal, donde Elena solía sentarse a humillarme. Me senté en su sillón favorito, abrí mi laptop y vi el saldo de mi cuenta. El dinero que Julián creía que era suyo, ahora estaba donde siempre debió estar, financiando el crecimiento de la mujer que él intentó anular. La justicia kármica no siempre llega del cielo. A veces, llega en forma de una mujer inteligente con un plan legal impecable y una paciencia infinita. 3 meses después, el silencio en mi casa tiene un sabor diferente. Ya no es el silencio tenso de quien espera un ataque o un comentario hiriente. Es el silencio de la propiedad absoluta. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza que Elena quería convertir en su solarium, vi pasar un camión de basura. Me hizo sonreír pensar en lo metafórico que resultaba. En este tiempo, me he deshecho de cada alfombra, cada cuadro, y cada mueble que tuviera el rastro de la arrogancia de Julián. Mi negocito, como ellos lo llamaban, ha dejado de ser una consultoría silenciosa, para convertirse en una de las firmas logísticas más influyentes del sector. Ya no tengo que esconderme tras sociedades holding ni nombres de fantasía. Mi nombre está en la puerta, en los contratos y, lo más importante, en el respeto de mis colegas. Hace una semana recibí un correo electrónico de Julián. Fue patético. Me escribió desde una cuenta gratuita, pidiéndome un préstamo puente, porque no lograba conseguir empleo en ninguna firma de prestigio. Al parecer mi informe de auditoría fue una mancha que ningún detergente social pudo borrar. Me contaba, con un tono que pretendía ser melancólico, que estaba viviendo en un pequeño apartamento de una habitación con su madre. Elena, la mujer que exigía perlas y cenas gourmet, ahora se dedica a pelear con los vecinos por el ruido del pasillo y a lamentarse por la nuera ingrata que los estafó. No le respondí. No hubo rabia, ni ganas de insultarlo, simplemente marqué el correo como spam y lo borré. Ese es el verdadero triunfo. Cuando el antagonista de tu vida deja de ser un monstruo para convertirse en un simple error de sistema que ya ha sido corregido. A menudo reflexiono sobre la codicia y el ego. Julián y Elena cayeron no porque yo fuera una mente maestra del mal, sino porque su propio sentido de superioridad les puso una venda en los ojos. Ellos necesitaban creer que yo era insignificante para sentirse importantes. Esa es la trampa de la toxicidad familiar. Se alimentan de tu luz mientras te dicen que estás a oscuras, pero se olvidan de que, para que ellos brillen con dinero ajeno, alguien tiene que estar generando ese dinero. Mucha gente me pregunta si no me siento mal por haber dejado a una anciana y a mi exesposo en la calle. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no los dejé en la calle. Yo simplemente dejé de pagar el lujo que ellos usaban para pisotearme. La justicia kármica no es una venganza gratuita, es el retorno natural de la energía. Si siembras desprecio y robo, no puedes esperar cosechar una pensión vitalicia de tu víctima. Hoy, la casa que Julián decía que era suya, es oficialmente mi centro operativo. El sótano, donde ellos quisieron encerrarme, ahora es una bodega de vinos de colección. Mi oficina está en la habitación principal, con las mejores vistas y la mayor entrada de luz. A veces, cuando firmo un contrato millonario, recuerdo la voz de Julián diciendo: esto es como jugar a las casitas, pero con Excel. Y tiene razón, estoy jugando a las casitas, solo que la casa es mía. El Excel tiene 7 cifras, y las reglas las escribo yo. A la amante Valeria, la vi hace poco en un centro comercial. Trabajaba en un kiosco de perfumes. Irónicamente, me reconoció y bajó la cabeza. No sentí nada por ella. Ella fue solo la herramienta que Julián usó para demostrarse a sí mismo que todavía era un hombre de éxito. Ahora ambos saben que el éxito no se mide por a quién puedes engañar, sino por qué puedes sostener con tu propio esfuerzo cuando las máscaras se caen. He aprendido que el poder no es gritar más fuerte en la mesa, ni humillar a quien te sirve el café. El poder es la capacidad de levantarte y llevarte contigo todo lo que construiste, dejando a los demás con el vacío de su propia incapacidad. Mi vida ha comenzado de nuevo a los 32 años. Soy joven, soy rica, y sobre todo, soy libre de la carga de cargar con parásitos que se creían reyes. Si alguien está escuchando mi historia, y se siente pequeño bajo la sombra de un ego ajeno, solo le diré una cosa: deja que hablen.
Deja que crean que no eres nada. Mientras ellos se distraen burlándose de tus sueños, tú asegúrate de comprar los títulos de propiedad de sus realidades. Al final del día, cuando cierro mi laptop y miro el jardín que ahora luce exactamente como yo quiero, solo hay una frase que resuena en mi mente, una frase que le dedico a cada sombra de mi pasado. Me llamaste pequeña mientras yo sostenía tu mundo. Ahora que me he ido, mira cómo se derrumba tu imperio de papel.